Bueno, yo vengo de Colectivo Unsís, que somos una cooperativa de urbanistas. Somos una cooperativa de urbanistas que somos arquitectas y sociólogas y que trabajamos, como decía Ima, desde 2005 por repensar los espacios desde una perspectiva feminista. ¿Os parece que estas imágenes son neutras? Vale. Aquí en lo gráfico está como bastante claro que no es neutro, ¿verdad? Cuando nos vamos a imágenes urbanas, ¿os parece que estas imágenes de la ciudad son neutras? Vale. ¿Y estas otras? Tampoco, ¿verdad? O sea, nos han educado, nos han enseñado a que los espacios son neutros, pero en verdad solo hace falta pararse un momentito a mirar cómo están construidas nuestras ciudades para ver que la neutralidad no existe y que se han hecho acorde a un sistema de valores que es patriarcal y a un sistema de valores que es capitalista. Nosotras trabajamos desde una perspectiva de género interseccional, que es esta perspectiva que cruza la variable género con toda otra serie de categorías, como es la edad, el tipo de unidad de convivencia, el ser una persona racializada, la diversidad funcional, etc., ¿no? Yo me gustaría, con esto de la interseccionalidad, explicar que yo empecé a trabajar el tema de los cuidados y a hacer y desarrollar el concepto de ciudad cuidadora a partir de estar un año que estuve un poco mala de salud y que me cambió totalmente mi manera de percibir la ciudad, y también porque tengo una madre, como muchas de nosotras, que ha cuidado de sus hermanos, porque es la mayor de 9 hermanos, de sus padres cuando se han enfermado, de mis hermanos, de las nietas y de mi padre que ahora está enfermo. Entonces ha estado toda su vida cuidando a todas las personas sin tener ningún tipo de reconocimiento social y desde la mayor de las desvalorizaciones, ¿no? Tradicionalmente en el urbanismo nos han enseñado que los espacios se estructuran a partir de una dicotomía, que es la dicotomía de lo público y lo privado, que asigna la esfera de lo público, del ámbito público, a los hombres, que está vinculada con lo productivo, con lo político, con lo económico, mientras que a las mujeres se nos ha relegado al espacio de lo doméstico, que está vinculado con los cuidados y con lo reproductivo. Este es un dualismo que se nos ha enseñado que las ciudades y los espacios se construyen así, pero es una falacia, porque por una parte las mujeres siempre hemos estado presentes en la esfera pública, ya sea, por ejemplo, en el mundo de lo productivo. Por ejemplo, en Cataluña el 90% de la mano de obra de muchas industrias textiles eran mujeres, ¿no? Si pensamos en las mujeres artesanas, comerciantes, o también en las revoluciones sociales del último siglo, las mujeres han sido protagonistas, ¿no? Esta sería la primera de las falacias, y la segunda es la que nos ha enseñado que las tareas de cuidados, las de la reproducción, se hacen solamente en el ámbito doméstico, cuando hay muchas actividades que se hacen para el desarrollo y la sostenibilidad de la vida que se hacen en el espacio urbano, como por ejemplo ir a buscar a los niños al colegio, acompañar a una persona mayor al centro de salud, ir a hacer compras. Y el hecho de que se hayan pensado los entornos urbanos desde esta dicotomía excluyente de lo productivo, lo reproductivo, lo masculino y lo femenino, es lo que hace que a día de hoy nuestras ciudades no estén pensadas para proporcionarnos un soporte físico para todas esas actividades de cuidados que hacemos en el espacio público. Vale. Vemos, ¿no?, cómo nuestras ciudades no están pensadas para desarrollar la vida cotidiana, ¿no? Tenemos, pues eso, muy pensadas para el turismo, los resorts, los centros comerciales, las grandes infraestructuras que crecen y crecen sin saber muy bien hacia dónde y para qué, pero ¿dónde se desarrolla la vida cotidiana aquí? Tenemos diferentes paradigmas urbanísticos que se han ido sobreponiendo en nuestras ciudades, ¿no? Desde la zonificación, que estructura que tiene que haber una zona residencial, otra comercial, otra de ocio, otra de oficinas, donde desarrollarse la vida cotidiana es súper difícil porque al final acabamos invirtiendo mucho tiempo en desplazamientos, la turistificación, la gentrificación, diferentes que por ejemplo han hecho que nuestras ciudades sean cada vez espacios más asépticos, determinadas zonas muy masificadas,
con grandes negocios que son los que hacen el agosto, por decirlo de alguna manera, pero que esto también repercute en la vida cotidiana de las personas porque se van creando espacios que son anónimos, que no tienen identidad y donde la relación entre las personas y entre las vecinas es cada vez más difícil. ¿Vale? Con una planificación y un diseño que son androcéntricos y que es una cosa que vemos en la señalética, por ejemplo, y la iconografía urbana, o que lo vemos, por ejemplo, con el tipo de mobiliario que se pone, que está pensado pues eso, desde una oficina y desde un despacho, pero no está pensado desde las necesidades de las personas, ¿no? Con bancos en los que ni siquiera te puedes relacionar ni mirar y que están mirando a la pared, con calles, por ejemplo, como esta que es la Avinguda Meridiana en Barcelona, que es una avenida de 9 metros, pero al final, si vemos cómo se gestiona el espacio, con espacio para la terraza, para el alcorque, para un carril bici que ya no se utiliza porque han hecho otro en la calzada, pero que ni siquiera se han puesto a borrarlo, y que al final vemos que el paso dedicado para las personas, que se supone para quien está destinado a las aceras, es ínfimo, ¿no? Y como esto nos lo vamos encontrando todo el rato, ¿no? O esta es la Plaza del Sol en Madrid, la de las campanadas, donde no hay ni un solo banco en toda la plaza. Y no es que no haya un solo banco porque al arquitecto último que hizo la reforma se le olvidó y se fue a casa pensando, mierda, los bancos, sabía que se me olvidaba algo. No, se ha hecho por una decisión política, y la decisión es que no se quiere que la gente esté allí, sino que lo que interesa es que la gente transite, vaya de una calle a otra porque es una zona comercial, pero que no se quede. Sin embargo, al final la gente pues se acaba sentando. Pero ¿cuáles son las personas que se pueden sentar aquí, que es una fuente así bajita? La gente joven, la gente ágil. No justamente las personas que a lo mejor más lo necesitan, que son las personas mayores, con diversidad funcional, si te da un mareo, si estás embarazada. Entonces, este es un espacio que es excluyente. Vale, pasamos esta para no... con ciudades donde las diferentes escalas de la vivienda, del barrio, de la ciudad, la metropolitana, están totalmente desconectadas. Nosotros siempre explicamos un ejemplo haciendo un trabajo en Manacor, en las Islas Baleares, de una mujer que nos explicaba que ella tiene una madre de 97 años, ella es una mujer de 60 y pico, también la madre estaba en silla de ruedas, tenía que llevarla 3 o 4 días a la semana al hospital, el hospital estaba en las afueras del municipio, era un hospital totalmente nuevo, súper moderno, súper accesible, bueno, genial, pero tenía un problema, es que se había hecho este nuevo equipamiento aquí en las afueras del municipio y no había ni un solo camino desde la casa de esta señora hasta este hospital que fuera accesible, y esta mujer tenía que bajar con el carrito, con la silla de ruedas, por medio de la carretera e ir jugándosela para poder llevar a su madre al hospital, ¿no? Este es un ejemplo, pero ejemplos de estos tenemos un montón todo el rato en todos nuestros barrios. Por eso nosotras trabajamos a partir de la vida cotidiana, que engloba el desarrollo de todas aquellas actividades que hacemos en nuestro día a día, que están vinculadas con un espacio y con un tiempo determinado. Trabajar a partir de la vida cotidiana lo que nos permite es visibilizar no solamente lo productivo, que es para lo que se han diseñado las ciudades, sino también tener en cuenta toda la esfera de lo reproductivo y de los cuidados, y también la esfera de lo comunitario y también la esfera personal y de los autocuidados. Por ejemplo, si pensamos en los recorridos que hace una persona en su día a día, no tiene nada que ver cuando es una persona que va simplemente de su casa al trabajo, que hace un recorrido lineal, ¿no?, que es más sencillo, cuando es una persona que hace además alguna actividad para sí misma, ¿no?, como por ejemplo ir al gimnasio y luego hacer alguna compra de comida. Y este diagrama cotidiano se complejiza mucho más cuando esta persona tiene otra persona a su cargo, ¿no? Entonces tiene que ir a trabajar, pero antes tiene que ir a llevar a la niña al colegio, luego tiene que ir a hacer la compra, luego la tiene que llevar a los escolares, tiene que volver y demás, ¿no? Entonces esto sobre una hoja en blanco lo vemos que ya es más complicado, pero claro, el tipo de estructura urbana que tenemos aquí detrás determina totalmente nuestra calidad de vida y nuestra vida cotidiana, porque no es lo mismo tener que hacer cada uno de estos desplazamientos en nuestro barrio, caminando 5, 10, como mucho 15 minutos, que tener que coger el vehículo privado o pasar por calles que son totalmente inaccesibles, que son inseguras,
o que nos cuesta mucho trabajo llegar a todos estos sitios, ¿no? En el marco de una sociedad que fuese equitativa e igualitaria, deberíamos poder satisfacer estas 4 esferas de la misma manera, es decir, la esfera productiva, la reproductiva, la esfera propia, que son aquellas actividades que hacemos para nosotras mismas, y la esfera comunitaria, ¿no? Aludiendo un poco al trabajo de Hannah Arendt, que es aquella esfera de cosas que hacemos para el bien de la comunidad, que va desde participar en un AMPA, una entidad vecinal, en un movimiento feminista, en un grupo del barrio, en lo que sea, ¿no? Pero que es algo que nos juntamos con otra gente para intentar de conseguir un objetivo común. Sin embargo, en el marco de una ciudad que es capitalista y que es patriarcal, vemos que hay una clara priorización de todo lo vinculado con lo productivo y que el resto de esferas, bueno, pues que las vamos resolviendo como podemos, porque también necesitamos hacerlas, ¿no? Entonces tenemos horarios que están adaptados para servir al sistema productivo y con espacios que están segregados, son monofuncionales y no están conectados entre sí. Por eso nosotras trabajamos a partir del concepto de la ciudad cuidadora, que es una ciudad que te permite cuidar a otras personas, te permite cuidarte, te cuida y además cuida del entorno, ¿no? Es una visión holística de cómo creemos que debería de ser un nuevo paradigma urbano, feminista, ecologista y anticapitalista. Simplemente una pequeña definición de lo que son los cuidados, porque vamos todo el rato hablando, y para homogeneizar un poco, Joan Tronto decía que el cuidado es una actividad de especie que incluye todo aquello que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo de tal forma que podamos vivir en él lo mejor posible. Y ese mundo incluye nuestros cuerpos, nuestros seres y nuestro entorno. Y todo esto buscamos entretejerlo en una red compleja, y es esta red compleja la que sustenta la vida. Amaya Pérez Orozco, la economista feminista, por ejemplo, ella contrapone las actividades de cuidados que se mueven por una preocupación por la vida ajena a la lógica del capital. Para nosotras, cuando trabajamos los cuidados, es muy importante hacer determinadas puntualizaciones. Por ejemplo, hablamos de cuidados pero rompiendo con los esencialismos. Es decir, no es que las mujeres tengamos un algo innato para cuidar, sino que pensamos que se tiene que cambiar la prioridad a nivel social de lo productivo a lo reproductivo, y que lo reproductivo sea, y los cuidados, una responsabilidad social, comunitaria y compartida. También superando el modelo de familia nuclear heteronormativa, es decir, bueno, tenemos una población que está cada vez más envejecida, hay mucha población que decidimos que no queremos tener hijos, pero podemos seguir cuidando, pues, a nuestros mayores, a los hijos de nuestros hermanos, de nuestras amigas, de nuestros vecinos, ¿no? Hacer tipos de estructuras más heterogéneas y más acordes al tipo de sociedad que vamos teniendo. Cuidados más allá de los lazos familiares sanguíneos, cuidados para la vida, pero también para acompañar a la muerte, que muchas veces no se habla de ello, y bueno, es como mucho más bonito hablar de los cuidados hacia la infancia, pero es que muchas personas lo que estamos haciendo es acompañar a personas queridas en su camino de enfermedad, en su camino hacia la muerte, y también hay que explicitarlo y hay que hablar de ello y qué necesitamos para poder hacer estos cuidados. Hablar de la dependencia que tenemos unas personas con otras, de la interdependencia y de la ecodependencia, cómo somos dependientes también del entorno que nos rodea, y explicitar y hablar también de las necesidades de autocuidados, que nosotras, para poder cuidar, necesitamos tener espacios y tiempos en los que cuidarnos. ¿Y quién cuida en las ciudades? Mayoritariamente las mujeres. Si vemos, por ejemplo, este gráfico, que es la diferencia entre la dedicación semanal de horas del trabajo remunerado y el trabajo del hogar y la familia de Cataluña de 2011, vemos que la diferencia entre mujeres y hombres entre el trabajo remunerado es de 27 horas que hacen los hombres frente a 19 que hacen las mujeres, que muchas veces se debe a las propias exclusiones del trabajo remunerado hacia las mujeres, ¿no? La segregación vertical, horizontal, a las jornadas reducidas, a la mayor precariedad, al mayor porcentaje de desempleo. Y cuando vamos a la dedicación al hogar y la familia de mujeres y hombres, vemos que las mujeres duplicamos semanalmente las horas dedicadas al hogar y la familia. Ese es un dato cuantitativo. Si nos vamos a un dato un poquito más cualitativo que habla de a qué se está dedicando estas horas,
rosa, mujeres, azul, hombre. Estas son las tareas a las que se dedican mayoritariamente las mujeres en el Estado español, y estas son a las que se dedican los hombres. Pues las mujeres se dedican más a lavar, preparar la comida, limpiar, el cuidado de los niños, el cuidado de los adultos, las compras. ¿A qué se dedican mayoritariamente más los hombres en el cuidado del hogar y de la familia? A las reparaciones, la jardinería y el bricolaje. Y es que casi el 70% de las horas dedicadas al trabajo doméstico las seguimos realizando las mujeres. Y no solamente las tareas visibles que tienen como una dedicación directa, sino también todo lo que comporta la estrategia y el pensar los cuidados, ¿no? Vale, tú haces la compra, pero yo te digo lo que tienes que comprar para que yo pueda cocinar esta noche, ¿no? Que también es una sobrecarga que muchas veces es muy difícil de cuantificar. Un 84% de las personas cuidadoras de personas mayores o enfermas son mujeres. Además, 8 de 10 personas que están cuidando una familia son mujeres entre 45 y 65 años. Luego, muy importante también, todas las mujeres migrantes que se dedican a los cuidados, muchas veces con trabajos muy precarios, mujeres que muchas veces están altamente sobrecualificadas para el trabajo que están desarrollando, que tienen cero reconocimiento social y que además de los problemas de precariedad laboral se encuentran con problemas de machismo, racismo y condiciones muchas veces que perpetúan dinámicas tanto machistas como racistas. Simplemente algunos datos que para mí son bastante importantes para que tengamos la noción de cuando hablamos de a quién se está cuidando, de que todas necesitamos cuidados, pero es que un 8,5% de la población tiene algún tipo de discapacidad, que es un dato muy importante, y que si vamos caminando por los barrios, hay barrios en los que encuentras que hay más personas que tienen discapacidad, pero es que hay en otros que no te encuentras a nadie. No te encuentras a nadie porque no hay, o no te encuentras a nadie porque el espacio es tan hostil que las personas que tienen algún tipo de hostilidad no pueden salir a la calle. O muy importante, que las enfermedades crónicas en el Estado español, 19 millones de personas tienen algún tipo de enfermedad crónica. Que aquí hay un espectro muy grande. Hay desde un cáncer terminal hasta un problema del estómago que es crónico, hasta una migraña. Pero es que incluso una enfermedad crónica, que es una migraña, que es una cosa de la que no te vas a morir. Yo tengo migrañas crónicas y el día que tengo la migraña necesito una barandilla, necesito un banco, necesito que la ciudad no sea hostil lumínicamente, porque si no, pues lo voy a pasar mal, ¿no? Entonces, tener en cuenta toda esta diversidad de necesidades y de experiencias y vivencias que tenemos. Y nuestra ciudad, esto es una publicidad que hacía del Ayuntamiento de Madrid, que dice: seguro que lo haces sin querer, pero quiere a tu ciudad. Mi pregunta es si las ciudades nos quieren a nosotras. Porque tenemos ciudades que nos cuidan. Esta es una foto, ¿sabéis lo que hay ahí detrás? Cuesta, ¿no?, de verla. Pues imaginaos, eso es lo que nos respiramos. Esto no es niebla, es contaminación. Contaminación electromagnética, con un impacto en la salud de las personas que están totalmente demostrados, y en el que las mujeres, por ejemplo, según diferentes estudios, se ha demostrado que somos más vulnerables a determinados tipos de tóxicos, porque hay muchos tóxicos que se absorben por la grasa, y las mujeres tenemos un porcentaje de materia grasa mayor que los hombres. Una ciudad que nos cuida, donde no se penaliza el uso del espacio público, por ejemplo, poniendo pinchos en polletes y demás estructuras para que la gente no se sienta o no haga lo que se denomina malos usos, donde hay bancos, donde tenemos, por ejemplo, cruces como este, que son cruces universales, donde se está priorizando la movilidad de las personas y no la movilidad de los coches, ¿no? Donde se amplían las aceras para que las personas mayores tengan que hacer menos recorrido y que tengan más visibilidad, con espacios que son accesibles, con un espacio público que está bien gestionado, donde una vez más no se está priorizando el beneficio económico, sino lo que se está priorizando es que las personas puedan andar tranquilamente, si van cargadas, si van en silla de ruedas, si van solas o vayan como vayan, con un transporte público además que tiene unos espacios de espera que están condicionados, ¿no? ¿Cuántas veces nos toca esperar el autobús en una marquesina que no es una marquesina, que es un palo en el que no nos podemos sentar,
en el que además ni siquiera sabemos cuándo va a venir el próximo autobús y que si empieza a llover, pues simplemente nos mojamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que son muy sencillas de resolver y que hacen la diferencia entre tener una buena ciudad o una ciudad que simplemente está priorizando otras cosas. Con baños públicos, que para nosotras es como una de las grandes batallas, tener baños públicos en las ciudades que sean gratis, que sean accesibles y que sean seguros. Esto está en su estación, pero en Sorolla, en Atocha, en Bahnhof, en Berlín, en un montón de ciudades del mundo, los baños públicos de las estaciones ahora están privatizados y hay que pagarlos. Y esto, bueno, es un hecho que atenta contra las necesidades básicas de las personas, no solamente de las personas viajeras, sino también de las personas que tú antes pasabas cerca de una estación y sabías que ahí tenías un baño público que podías estar. O por ejemplo, en nuestras ciudades hay muchas personas que viven en la calle y que también tienen necesidades y que este era un espacio al que podían ir a hacer sus necesidades, a asearse, bueno, y que es un espacio que han dejado de tener porque si tienes que pagar €1, pues hay un sesgo de clase y hay un sesgo económico que hace que determinada gente no lo pueda pagar. ¿Cómo es la seguridad que se está fomentando en nuestras ciudades? Es una seguridad a través de cámaras de videovigilancia, de espacios asépticos, tenemos espacios, bueno, túneles, ¿no?, por los que pasar. Aquí tenemos uno, aquí cerca, pasos, pues eso, donde se está priorizando que los coches pasen tranquilamente o que los trenes pasen tranquilamente, pero que son las personas las que tienen que ir por debajo. O farolas, esto es algo muy típico, que están dando la luz hacia los coches y no hacia las aceras, ¿no?, que es como un ejemplo súper gráfico de cuál es la prioridad. Para nosotras es importante trabajar una percepción de la seguridad que sea integral, es decir, que más allá de lo que está en el Código Penal, del crimen, se tengan en cuenta otras violencias, como por ejemplo las violencias simbólicas, las violencias económicas, que no están tipificadas en el Código Penal, pero que afectan a muchas personas, ¿no? Pero además es importante hablar de otros temas de seguridad, por ejemplo, los vinculados con la seguridad vial o con la seguridad medioambiental. Yo siempre explico que si tú me preguntas a mí qué me da miedo, qué me da percepción de inseguridad en la ciudad, pues a veces volviendo a casa de noche por determinadas calles puedo tener miedo. Si le preguntas a mi abuela, ella lo que te dirá es que el cruce que tiene enfrente de su casa, el semáforo cambia muy rápido de color y no le da tiempo a cruzar. Y esto le genera una gran percepción de inseguridad y merma totalmente su autonomía. Una ciudad que nos deja cuidarnos, nos deja tiempo para el autocuidado, que es como la gran carencia de muchas personas que vivimos en las ciudades, que no tenemos tiempo para encontrarnos con amigas, para practicar deporte, para salir, para pasear. Y con una ciudad que cuida el entorno, que es una ciudad en la que existe vegetación urbana, que hace una gestión de los residuos urbanos buena, en la que no se acaba culpabilizando a las personas, sino que lo que se hace es favorecer el reciclaje, donde se gestionan los residuos de una manera eficiente y de una manera, pues, bueno, al final tenemos grandes ciudades que producen un montón de residuos y que todos los residuos los llevan fuera y de hecho cada vez más lejos, dependiendo de lo peligrosos que sean los residuos, ¿no? Pues lo llevo a la periferia pobre de mi área metropolitana o lo llevo al sur global y veo que es una cosa demasiado peligrosa. Y una ciudad que nos deja cuidar a otras personas, pues nos proporciona, por ejemplo, diferentes elementos que apoyan los cuidados, nos deja hacer espacios diversos que permiten usos simultáneos. Tenemos, por ejemplo, zonas infantiles que están súper dirigido el uso. Este es un parque de 3 a 6 años. Este es un parque de 6 a 8 años. Si tienes 2 criaturas, ¿qué haces? ¿No? O, por ejemplo, parques que no tienen bancos para que las personas cuidadoras se puedan sentar. O, por ejemplo, parques, bueno, que tienen que poner una valla porque pasan un montón de coches alrededor que van súper rápido. Bueno, pues aquí, una vez más, cambiamos las prioridades, quitemos la valla, ¿no? Porque al final estamos enseñando a niños y a niñas que es normal que estés encerrado y hagamos que los coches o no pasen o que pasen muchísimo más despacio. Permitir la conciliación de tiempos y tareas, que esto es un centro de salud en Argentina, que toda la parte de abajo del centro de salud son jueguecitos, que hay un montón de criaturas y entonces mientras las mamás, por ejemplo, o los papás, literalmente mamás, están haciendo cola o están asistiendo al médico,
pueden estar jugando y haciendo un poco la suya con algún tipo de supervisión, pero permite que cada criaturas y progenitores estén haciendo un poco lo suyo, ¿no? O espacios de guardado para bicicletas, para carrito de la compra, de bebés, o por ejemplo este modelo de vivienda, que esto es un pasillo que es un poco más amplio de lo normal, y esta es la ventana de la cocina. Entonces lo que permite es que haya una comunicación entre el interior de la vivienda y este espacio intermedio. Por lo tanto, este espacio es súper utilizado por criaturas que no son suficientemente mayores como para salir a la calle, pero bueno, que pueden estar aquí jugando con otros amigos y amigas de manera más o menos autónoma, porque en el interior de la vivienda hay una persona que de vez en cuando va supervisando. Aquí explicaba diferentes experiencias. Aquí os quería contar esta, que es una que estamos haciendo en Punxís, que nos hace como mucha ilusión, que es una red comunitaria de apoyo a los cuidados en el entorno de la vivienda, y es cómo las personas, ya sea con apoyo institucional o sin apoyo institucional, podemos ir pensando diferentes servicios de apoyo a los cuidados en nuestro barrio y que sean compartidos, ¿no? Desde un espacio de crianza, un espacio de lavandería compartida, un casal de jóvenes. Entonces, de lo que se trata es de poner sobre la mesa lo que tenemos cada una, de ir viendo cómo lo podemos compatibilizar, ¿no? Por ejemplo, ahora en Barcelona que van surgiendo cooperativas de vivienda, bueno, pues una cooperativa de vivienda se junta con otra cooperativa de viviendas, pero además se junta con una casa de otra señora y con otra vecina, y juntas vemos, pues mira, la cooperativa puede ofrecer el espacio comunitario de las lavadoras, vale, pues además alquilamos un local que por la mañana va a ser el grupo de crianza y por la tarde va a ser un servicio de apoyo al duelo, no sé, o sea, como que un montón de estructuras que se pueden coser en los barrios, que está genial hacerlo de manera, bueno, si hay un apoyo institucional, pero que también podemos hacerlo desde, bueno, desde nuestra propia voluntad y autonomía. Perfecto. Y nada, con esto te dejaría. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es María Belén Vinuesa. Soy ecuatoriana. Vine de Quito hace 21 años. Estuve viviendo en Murcia 8 años y vinimos a Valencia por el trabajo de mi marido. Vivimos en el barrio de Malilla, pero hemos hecho mucha vida en Ruzafa porque nuestras hijas estuvieron en la escuela infantil Patufet. Hemos pasado largas tardes de parque compartiendo con los amigos. Esto cuando el parque estaba mejor cuidado. Llegamos a hacer picnic en la hierba que había antes ahí. Mi marido y yo somos socios de la plataforma y nuestras hijas van a los scouts, así que la conexión con el barrio se mantiene. He visto cómo cambia y evoluciona el barrio, hemos peleado por un colegio y entre todos lo hemos conseguido. Tenemos un hermoso parque central y justo por eso, entre otras cosas, hemos vivido cómo se han disparado los alquileres y cómo cada vez es más difícil alquilar. Casi todos los pisos se alquilan por inmobiliaria, pagando sus altas comisiones y siendo investigado para ver si cumples los requisitos para hacer frente a los pagos. Entre otros, el tener trabajo fijo. Hace poco tuvimos que cambiar de vivienda y como queríamos quedarnos en el barrio, donde se han tejido redes de amistad y donde está el colegio de las niñas, nos costó lo suyo buscar un piso y el alquiler es alto. Trabajo como cuidadora. He disfrutado viendo crecer a niños pequeños, siendo testigo de cómo evolucionan, cómo les salen los dientes, sus primeras comidas, sus primeros pasos. He cuidado a personas mayores también. Ahora trabajo con 2 hermanas discapacitadas. Tienen 56 y 52 años. Intento hacer que sus días sean un poco mejor, tratándoles con respeto y con amor. Como venimos de fuera, son los amigos los que hacen las veces de familia. De vez en cuando nos han cuidado las niñas y han estado ahí en los momentos más difíciles. He tenido la suerte de conocer esas personas maravillosas. Muchas gracias. Us presente a Maisha. Maisha és una veïna del barri, ex-veïna del barri, perquè ha sigut expulsada del nostre barri per la pujada dels alquilers que parlàvem abans. Hola.
Me llamo Meisan, he vivido en el barrio 23 años y es lo que decías tú, el barrio había solamente árabes, talleres de coches y gente extranjera realmente. Nadie quería estar en el barrio, supuestamente era peligroso. Y podías andar por la noche, sí, todo el mundo, yo trabajaba en el centro, me decían, ¿vives en Ruzafa? No puede ser, no te atracan, no te violan, no te ofrecen droga en todas las esquinas, y era así. Y de ese punto a que todo es difícil y imposible alquilar, y pasó nada, a partir de la crisis y ya era imposible. Ni comprar, ni alquiler, ni nada. Lo que decías tú, ni con la nómina fija, ni con nada, imposible. Y yo sigo teniendo a mis hijos en un colegio aquí, que es el colegio de Puerto Rico, pero yo me desplazo, autobús arriba y autobús abajo. Son 3 niños y no les puedo hacer tantos cambios. Han tenido bastante cambio por sus circunstancias personales, así que vamos y venimos. Sí, utilizando autobús porque no tengo vehículo propio. Y a partir de ahí sí he intentado quedarme aquí en el barrio, pero es imposible. Yo me he dedicado a ellos, así que he dejado mi vida laboral a un lado y he criado a mis hijos. Y lo que dices tú, yo he hecho parque, verano, invierno, festivales, mis hijos van a los scouts también y sigo estando lejos de aquí, pero sigo incorporada al barrio. Y sí, me había gustado quedarme aquí, tengo mi red de amigos, el farmacéutico, el mercado, mis vecinos de la finca, pero el dueño del piso lo quería vender o alquilar más caro. Es su propiedad, al fin y al cabo. Nadie lo obliga ni a ponerlo a un precio razonable ni nada. Es su propiedad. A partir de ahí, pues, me he cambiado de barrio. No me quedaba otra. Y ya está. No tengo más. Así que... Bueno, vos presentem ara a Merche, una cuidadora nata, podríem definir-la així, com un perfil que moltes de les que estem així coneguem. Ha cuidat a l'home, a sa mare, a son pare, als fills, als nets, i bueno, així està la supervivent. Aquí está. Ya no queda ningún mes, ya está. Hola, Buenos Aires. Me llamo Merche y es cierto, he vivido siempre en el barrio, he nacido, he crecido y he vivido siempre aquí. Entonces sí he conocido el barrio, cómo ha ido cambiando desde cuando yo era pequeña a hoy. Los cambios han sido en épocas enormes y bueno, por mis circunstancias personales, pues conseguí después de criar a mis hijos tener un trabajo en el ayuntamiento que me costó muchísimo y cuando se puso mi padre enfermo, como somos las mujeres las que cuidamos de la gente mayor, pues ese trabajo que me había costado tanto conseguir lo tuve que dejar. Mucha gente pensará, pues bueno, pues haber buscado una persona. De hecho lo hice, pero era diabético, con insulina 3 veces al día, en fin, un rollo. Y tuve que dejar el trabajo y ponerme a cuidar a mi padre, que me faltó con 89 años y a continuación mi marido se puso enfermo, tardó unos años también en morirse y se quedó mi madre, que ha muerto este año pasado con 99. Entonces me he pasado muchos años, he visto cómo ha cambiado el barrio, he visto lo individualistas que nos hemos hecho, porque este barrio era algo muy diferente. Y yo me vi hace 3 navidades, me puse enferma para ir a urgencias y no podía dejar a mi madre con nadie, no había nadie en ese momento, ni un vecino, porque los vecinos prácticamente no nos conocemos ya, ni un amigo, no había nadie con quien dejarla a las 8:30 de la noche y no encontré, no hubo manera de poder
ha cambiado mucho. Realmente yo sí que he conocido a ese farmacéutico, a esa tienda, a esa clase de red que había en aquel momento y que nos hacía una vida mucho más agradable de la que hoy tenemos. Y nada más, esta es mi experiencia. No puedo hablaros de más. Bueno, doncs ara, si us pareix, partint de parlar de la ciutat, ja heu vist com hem parlat del capitalisme, del neoliberalisme, de l'ecologia, del feminisme, dels cuidados, de la nostra vida, de com totes les polítiques que se fan ens afecten positiva o negativament i com la ciutat no és una cosa que, bueno, pues que tinc un piso que puja, baixa i una acera per la que vaig i camine. Són moltes coses més que afecten a la nostra vida, del dia a dia i del conjunt nostre.